Hola, soc Xavi García Pimienta, estic aquí a l'agrupació i res, us vaig explicar una mica la meva carrera, primer com a jugador. Jo vaig entrar l'any 86 com a jugador de l'Alevi B del Barça i vaig fer un recorregut fins a, per sort, arribar al primer equip a l'any 96, i aquí tinc la samarreta del debut al primer equip, com dic, a la temporada 95-96, una samarreta que em fa moltíssima il·lusió després de passar per tots els equips del futbol base. Una vegada acabada la meva carrera com a jugador, vaig entrar d'entrenador també aquí l'any 2001 amb el Barça, amb el planter del Barça, i també vaig fer carrera des del cadet fins al juvenil i al Barça B, que vaig estar 3 temporades. Una de les coses que més m'estimo és la Youth League guanyada la temporada 17-18, l'abril del 18, com a campions de la Youth League. Aquí tinc aquest record que tinc a casa meva, vale? I també com a entrenador tinc un record molt xulo de les... vaig ser l'últim entrenador del filial que va estar al mini-estadi. Aquesta és l'entrada de l'últim partit, que va ser entre el Barça B i l'Hèrcules, i també com a entrenador del Barça B, doncs el primer partit del Johan Cruyff, Barça B, Nàstic de Tarragona. Una vegada vaig acabar sortint del planter del Barça B en aquest cas, vaig ser entrenador de les Palmes durant 3 temporades, en la que vam assolir un ascens a primera divisió i una permanència, i la temporada passada que vaig ser l'entrenador del Sevilla. I ara estic esperant el moment i el projecte ideal per seguir entrenant, que és el que més m'agrada, i esperem que sigui la propera temporada. Hola, el meu nom és Carles Domingo Pladevall, futbolísticament em diuen Mingo. Jo vaig començar a l'Hostalric, l'equip del meu poble, amb 10 anys, i als 12 anys ingressava a la residència de la Masia. Va ser l'època més bonica com a futbolista. Vaig estar-hi 7 anys visquent a la Masia, vaig passar per totes les categories inferiors del futbol base fins a arribar a debutar amb el primer equip. Eren uns moments complicats pel jovent del Barça i em vaig haver de buscar fortuna a diferents equips d'Espanya. Del Barça vaig passar a l'Sporting de Gijón, de l'Sporting de Gijón vaig passar al Rayo, del Rayo vaig passar al Betis, del Betis a l'Albacete i vaig acabar la meva trajectòria al Nàstic de Tarragona. En aquests moments formo part de l'Atlètic Club Hostalric, juntament amb més gent del poble, som els encarregats de portar un equip modest, però necessari a tots els pobles. I això és el que em té vinculat una mica en el món del futbol. Com a accessori volia portar les espinilleres que m'han ajudat en tota la meva carrera futbolística. Pràcticament des dels meus inicis he portat les mateixes. Avui en dia crec que no se li dona molta importància, veus espinilleres que són totalment minimalistes i que no cobreixen cap part de la cama, i a mi, quan em van demanar de portar algun accessori que el guardés amb molt de carinyo, vaig pensar en portar les espinilleres perquè realment crec que són necessàries, eviten moltíssimes lesions, i a mi particularment, que era un jugador bastant intens, em van servir de molt i crec que em van protegir de moltes lesions, que al final les lesions potser és la part més negativa del món del futbol. Vosotros debutasteis con una generación de jugadores talentosos. ¿Qué tenía en especial la cantera esa de los 90? ¿Empiezo yo? Sí, después explicaré. La verdad es que yo creo que el éxito es que ya se llevaba jugando de una determinada manera bastantes años atrás, y coincidimos tanto en el juvenil como en el Barça B como en el primer equipo, muchos jugadores que llevamos mucho tiempo jugando juntos. Yo creo que esa fue un poco la clave de que se consolidaran tantos jugadores de la quinta del Mini que hablamos en el primer equipo, en el que, bueno, Johan fue valiente también, ¿no?, de confiar en Celades, en Arpón, en Juan Carlos Moreno, Quique Álvarez, Roger, toda esa generación de jugadores que, bueno, nosotros también los acompañamos, y hizo que esta gente se consolidara en el primer equipo. Sí, yo haciendo un poco, siguiendo el hilo suyo, que daban oportunidades. En aquel momento dieron oportunidades, que ahora mismo también están dando, pero que dieron la oportunidad a muchos jugadores a poder demostrar. Y los años que realmente das oportunidades siempre salen
jóvenes talentosos, Como se ha demostrado ahora. como se ha demostrado ahora mismo. O sea, Sí, pero exacto, es que en la época mía no... Bueno, soy más joven, claro, ya ahora siendo en mi época, pero no se daban tantas oportunidades. Era muy difícil subir al primer equipo. sí, pero resulta que en ese momento, el momento en el que estuvimos nosotros, yo era un poco más pequeño que los jugadores de los que estamos hablando, sí les dieron la oportunidad. O sea, apostaron por 5 o 6 jugadores jóvenes de golpe. Eso hasta ese momento era impensable, era impensable. Un año subió Guardiola, un año subió Guillermo Amor y un año subió Milla. Sergi Barjuan Sí, 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 o sí. Milla. Sí, sí. Pero hasta ese momento eran jugadores muy puntuales y Johan en ese momento decidió apostar por un grupo de chavales que habían jugado en el mismo equipo, como dice Sí, Pimi, que habían subido juntos y habían cosechado muy buenos resultados. El hecho de que estuviese Johan, Quique en el filial, tú en el juvenil, ¿no? Toño en el C, ¿no? Un perfil de entrenadores que también os conocíais entre vosotros, ¿no? Y que tenéis esa sí, una sintonía guitarra, también, claro, exacto. que habéis jugado juntos también, pues hacía, supongo, yo que ahora estoy como entrenador, que hubiese esa sintonía también a la hora de trabajar y en hablar mucho de los jugadores que tenían esa proyección para el primer equipo. O sea que ahora me estás recordando que Sorta que empezó a hablar, o sea, a moverse Barça, fue cuando llegó el flaco, cuando llegó Johan. Sí. Porque ahora me está diciendo que Johan fue el artífice de que vosotros, Sí. 6 compañeros vuestros, subierais al primer equipo. Sí. Y claro, ahora solo está, por eso ya viene la cadena de jugadores, de las oportunidades, que antes era muy difícil. Sí, correcto, y es anecdótico, pero fue irse Johan, llegar otros entrenadores, que fue cuando me tocó subir a mí al primer equipo, solo subí yo ese verano. Ese verano, pretemporada del primer equipo 97-98, el único jugador de la cantera que estaba haciendo la pretemporada era yo. Fue un año después De marcharse. de marcharse Johan, estuvo Bobby Robson, Solo uno, solo tú, Joder, solo curioso. uno. Luego, sí que es verdad que Van Gaal también empezó, el primer año le costó apostar Sí. por la cantera, pero luego también se sumó. Xavi, Puyol, ¿no? Sí. Mario, todos Luego estos se jugadores, sumó ¿no? también un poco Gabri. a lo que había hecho Johan, pero o era Johan o fue Van Gaal después. Sí, sí, sí. Fue el que apostó realmente El que apostó. por Los chavales, por los sí, chavales de la cantera y del buen trabajo que estabais haciendo Estabais los misters trabajando, allí sí. en las Pero categorías claro, el inferiores. trabajo bueno era porque veníamos también de la influencia de él, Sí, de Johan, sí, porque sí, todos sí. los que éramos después entrenadores habíamos sido jugadores con él. Entonces, Compañeros. conocíamos más o menos todo lo que a él le gustaba y lo que teníamos que hacer. Entonces, muy bien. Oye, y tú debutas en el 96, en el primer equipo. Sí, sí. Hostia, a ver, explícame, ¿cómo sientes tú? Porque saltas del Barça B al primer equipo. Yo tengo la gran suerte de pasar por todas las categorías del fútbol base, desde la Levín B en el año 86 cuando entré, muy pequeñito, y después de prácticamente 11 temporadas en el club, pues acabo debutando. Estoy en el Alevín, en el infantil. En aquel momento yo no paso por cadete, que no existía la categoría de cadete. Juvenil, el Barça Amateur, que es el Barça C, el Barça B, y acabo debutando en el primer equipo. Era Charlie el entrenador, porque Johan 2 partidos antes lo había cesado Núñez. Y debutó en el primer equipo, en el campo del Deportivo de La Coruña, empatamos 2-2 y bueno, para la carrera de un jugador que lleva toda su vida como jugador del fútbol base, pues fue un premio a mi carrera deportiva, ¿no? Aunque luego tuve que salir a jugar en equipos como por ejemplo el Extremadura en Primera División, pero haber podido debutar en el primer equipo en partido oficial para mí es un logro que conseguí. Muy bien. Tú no llegaste a debutar en el primer equipo, En Liga no. pero pegaste un salto terrible para el fútbol profesional. ¿Cómo fue? A ver, no, como él tuvo la oportunidad, pero tú quieres Claro, yo debuto no en Liga, en partidos Copa Cataluña y todo con Johan, y yo tenía de aquella 16 años. O sea, con 16 años me hacen debutar, voy a Copa Cataluña siendo juvenil, paso al filial y tengo una enfermedad de larga duración que me tiene un año fuera de los terrenos de juego, que es el año que llega Bobby Robson. Y los últimos partidos de Bobby Robson yo me hace ir a entrenar con ellos, acabo con ellos también jugando Copa Cataluña y me dan la oportunidad de pasar a hacer la pretemporada con el primer equipo. Es el año que llega Van Gaal
y la verdad es que era complicado. Un entrenador nuevo, apostar por la gente de la casa, él necesitaba resultados inmediatos y él es muy sincero conmigo y me dice, oye, si encontramos un equipo de primera división, perfecto, si no, ya me parece bien que te quedes, entrenas con nosotros, pero jugarás con el filial. Y en ese momento me surge la opción del Sporting de Gijón y me marcho a Gijón en primera división. Y sí que es verdad que paso de estar entrenando, jugando con Johan con 16, 17 años, más de un año de baja, que cuando vuelvo a encontrarme bien ya no podía estar más años en el filial y es cuando ya deciden cederme al Sporting. Y a ti no se te quedó, a ver cómo explicarías esto, no se te quedó la sensación de que podías haber alargado más tu carrera profesional. Sí, sí, la verdad es que sí, porque yo debuto en el primer equipo, llevaba 3 temporadas en el Barça B, que en aquel momento el Barça B estaba en segunda, con lo cual éramos completamente profesionales. Me voy cedido al Extremadura a primera división y por desgracia en el mes de noviembre tengo una grave lesión, una fractura de tibia en un entrenamiento, en la que era una lesión de 4 o 5 meses aproximadamente, podría haber acabado la temporada jugando y tengo la desgracia que no queda bien, no se me solidifica bien la fractura que tuve y tengo que volver a empezar de nuevo. Entonces al final acabo volviendo al Barça B porque estaba cedido, que el Barça B estaba en segunda B, participé poco y luego sí que como digo, por el tema de las lesiones tuve que estar jugando en segunda B y pasé pues eso, de estar jugando en el primer equipo del Barça, incluso en primera división con el Extremadura, pues bueno, a jugar en segunda B, que no es que pase nada, ¿no? Pero podría haber estado más tiempo en el fútbol profesional. Doncs la meva pregunta és, com ja us he dit, he jugat en diferents clubs de la Lliga Espanyola i m'agradaria que em diguéssiu en quant d'ells vaig jugar a primera divisió. El paso por el Barça os ha valido, os ha facilitado poder trabajar fuera de él. O sea, yo estaba en el Barça, hemos jugado, hemos trabajado, pero llega un momento que yo me voy. Y ese trabajo de fuera del Barça, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? O sea, en mi caso, el hecho como futbolista salir del Barcelona te abre muchas puertas. O sea, como futbolista sí te abre puertas. Una vez han pasado años, en mi caso cuando yo dejé el fútbol, yo no he querido seguir vinculado al mundo del fútbol, entonces no sé muy bien si el hecho de haber jugado en el Barcelona me hubiera abierto muchas puertas, pero cuando eres futbolista, haber estado en el Barcelona sí que te abre puertas. Después, me imagino que... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque aquí tenemos algo en este club, lo que se habla de una pócima mágica, ¿no? Que es la forma de entrenar o la captación de jugadores, llámale como quieras, que yo creo que es el inicio de cuando Johan viene aquí como entrenador del primer equipo, que lo viviste, como digo, tú también en primera persona como entrenador, que es cuando se cambia esa manera de entrenar y al mismo tiempo, pues bueno, se consigue que como mínimo hasta el filial todo el mundo entrene y juegue de la misma manera. Entonces, yo que ahora soy entrenador y que he tenido la suerte de estar muchas temporadas aquí en el fútbol base, incluido el Barça B y después en Las Palmas o en el Sevilla, eso te abre puertas porque entienden que se hace algo diferente aquí que no se hace en otros sitios. Y creo que eso también es beneficioso para los entrenadores que vamos a entrenar fuera. O sea, que es lo que dicen, pero también comenta a los jugadores, que han venido antes que vosotros, que cuando sales del club, del Barça, notas una frialdad en otros equipos, dices, esto no estoy acostumbrado, esto no es lo mío, ¿no? Piden otras cosas, eso también es verdad, ¿eh? Te piden otras cosas. Tenemos frío. Hace frío, ¿no? Fuera. Es que en el Barcelona se está muy bien, o sea, realmente es así. O sea, en todos los aspectos el Barcelona es nivel top mundial. Entonces, cuando sales del Barcelona, y a mí me ha tocado jugar en bastantes equipos, todos también en primera división, con instalaciones y todos de alto nivel, pero sí que hace un poco de frío, es verdad. Sí. Si eres como Mingu, que se puede adaptar a cualquier tipo de fútbol, porque podía haber jugado perfectamente en el primer equipo del Barça, lo que pasa es que bueno, a veces la competencia es máxima, pero Mingu se adaptaba al Barça, al Rayo Vallecano, al Sporting, al Betis, es decir, todo tipo de fútbol, es la grandeza. En ese aspecto, o sea, yo pasé de jugar, por ejemplo, en el campo del Rayo, que las dimensiones son así, un fútbol totalmente directo, y encima jugamos competición europea, o sea, realmente el año que yo estuve fue el mejor año en la historia del Rayo a nivel europeo, en Liga y todo, y
ficho por el Betis, dimensiones del campo enorme, que solo lo que querían era Jugar, ¿no? jugar, jugar y jugar. O sea, era tener que cambiar el chip y cuesta, ¿eh? A veces cuesta. A veces Aquí cuesta. jugábamos con 3 defensas solo, ¿te acuerdas? El primer año, En el Barça B jugando con 3 defensas, que es complicado, gente joven y tal, y pasas a diferentes tipos de fútbol. Pero como digo, un perfil como el de Mingu, sin problema. Acaba todo. Sí, a mí me recuerda un poco el perfil de Cucurella de ahora, ¿no? Que es capaz de jugar en el Barça, que yo lo he tenido y ha jugado en el Eibar, ha jugado en el Getafe y ahora está jugando en el Chelsea, en titular de la sección española, ¿no? Si tienes ese ADN competitivo y que saben jugar como él, al final se acaba adaptando. Los que teníamos otro perfil un poquito más técnico solamente costaba un poco más, ¿eh? Cuando sales fuera cuesta un poco más. Pero no, o sea, no hay más remedio. Si realmente es adaptarse. De cada equipo y todo, claro, es lo que decían los compañeros. El adaptamiento, me toca adaptar a esto. Y no solo a eso, sino el primer año que yo marcho del Barcelona, una filosofía de los últimos 10 años jugando siempre igual. Primer año en el Sporting de Gijón, 6 entrenadores. ¡Ostras! 6 entrenadores en un año. Increíble. O sea, pasé de lo mejor a realmente pasarlo mal por las circunstancias. Fue un año muy complicado y encima adaptarte a 6 entrenadores. Cada vez que había un cambio de entrenador, cambio de filosofía, de entrenamiento, de todo. Hay que entrenar mañana y tarde todos los días para recuperar 6 entrenadores. Sí que es verdad que hubo 6 cambios, pero tuvimos 5 diferentes, porque hubo uno que era como un interino que nos cogió y luego nos volvió a coger. Pero o te adaptas o lo pasas muy mal, o lo tienes muy complicado. Eso es verdad, por eso. Todo lo dice cuando... O sea, no es solo adaptarse a las dimensiones del terreno de juego, la manera de jugar, sino a los entrenadores, compañeros... Tipo de club también, muchas tipo veces, de club, ¿no? sí. Expectativas, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, los dos que coincidís en el Sub-19. Contadme, ¿qué experiencia tenéis de ese equipo, de cómo lo pasaste, de los compañeros que tuvisteis? Para mí fue la primera vez estando en el Fútbol Club Barcelona que sentí lo que es competir a nivel máximo. Jugábamos contra el Madrid, contra el Zaragoza, contra el Sevilla. Era una liga lo más parecido a lo que te puedes encontrar en Primera División. Lo más parecido. Eran los... Era Primera División. Correcto. Los juveniles de los equipos de Primera. Exacto. Y nivel de exigencia máxima. Solo hacía, creo, 2 años que existía la categoría. El Barcelona todavía no la había podido ganar. Y se juntaron un grupo de jugadores con entrenador y todo, que la verdad es que fue... Ganamos la Copa y la Liga. Sí. No sé, Ganamos la Copa y la Liga, sí. El año anterior habíamos perdido la final de Copa del Rey, ¿te acuerdas? Contra el Madrid ahí en Teruel. En Teruel, sí. Y al año siguiente pues fuimos capaces de ganar la Liga y en la Romareda. Y contra el Real Madrid también la final, que ganamos 2-1. Y creo que fue un poco el premio, ¿no? A esa generación de jugadores que llevamos también tiempo jugando juntos, en el que nos conocíamos todos, que prácticamente en bloque dimos el salto al filial, y que si no recuerdas mal, tuvimos las primeras 11 jornadas líderes. Tuvimos líderes, lo que pasa es que luego ya Johan empezó a llevarse a Celades para arriba, a Roger, a los que destacaban un poquito más subieron arriba, y nos costó un poco más, pero teníamos una generación buenísima. Y con el míster en el Sub-19 que se consiguió, pues como digo, ganar la Liga y la Copa, pero jugando bien. Me acuerdo jugando muy bien al fútbol. Jugando muy bien al fútbol. Porque los jugadores que teníamos eran buenos. Sí, o sea, de los 15 de la plantilla, prácticamente todos llegaron a... Tuvimos la suerte de jugar arriba en la división. Y en ese campo, ¿cómo disfrutáis más? ¿Como competitivo o formativo? ¿Cómo lo veis esa etapa de ahí? Es que nosotros cuando éramos jugadores, nosotros no pensamos que nos estamos formando, nosotros estamos compitiendo en el día a día. Yo recuerdo los entrenamientos aquellos que hacíamos ahí a las 4 de la tarde ahí en el campo aquel de hierba artificial ahí arriba del Mini, en que cada entreno o ibas al máximo o tu compañero era tan bueno que te quitaba el sitio. Y si no, venía uno del juvenil B de abajo que también tenía muchísimo nivel, ¿no? Entonces nosotros, ahora que soy entrenador, sí que he sido entrenador de chicos jóvenes, tú como entrenador piensas más en formar, pero cuando estás ahí en el lío era competitivo total porque cada entrenamiento se convertía en muchísima exigencia para poder jugar el domingo. Sí. ¿Y tú qué crees que os aportó esa etapa como el desarrollo de futbolista?
¿Cómo lo ves? Yo creo que es un poco lo que decía él, es la primera vez, al menos en mi caso, que empiezas a competir de verdad. Y a mí, personalmente, creo que me sirvió a posteriori en los equipos en los que he estado, que ya estaba como un poco acostumbrado a competir a máxima exigencia. Hay una anécdota que, mister, tú no te acordarás, me pasó contigo. En un entrenamiento yo jugaba de lateral izquierdo, hiciste subir a un chaval del juvenil. Y vamos a ponernos cada uno en su posición y yo le dije al chaval que acababa de subir a juvenil, tío, ponte tú, practica tú, tal. Viniste y me cogiste por el pescuezo y me dijiste, nunca le des la oportunidad a nadie, porque Te lo puede quitar, ¿no? te la puede quitar. Y ahí es cuando yo empecé un poco a decir, aquí no me puedo dormir, esto es competir. Y yo lo tengo grabado, algunas veces lo comento con los amigos y tal, experiencias que he tenido, y una de esas una es esta, de decir, oye, no le des la oportunidad a nadie que se te ponga en tu sitio, que es que te va a robar el Te sitio. la puede quitar, si puede. Te la puede quitar. Sí, sí. Eso, fíjate que eso me lo dijo a mí mi padre, que en paz descanse. Fíjate si hace años que yo empecé, me dijo lo mismo. No, porque si estás cansado tú... Dice, no tienes que darle, aunque sea compañero, que es normal, ¿eh? Sí, correcto. Pero es tu faena, es tu sitio, es tu puesto, y no se la tienes que ceder a nadie. Me quedó porque en el aquí. momento que te la cedan, te puedes quedar en la calle. Claro, el otro la va a aprovechar. Si puede, te va a quitar el sitio, porque es así. ¿Y tú eres quien me lo recuerda esto a mí? El Paco Martínez. Siempre me lo recuerda. Juan, eres un no sé qué, has sido un no sé qué, porque como vaya, no me has dejado... Ni en los entrenos está lesionado. Decía, ni en los entrenos está lesionado. Es que sí, claro, es que si no... Me lo dice de broma, pero te lo que dices, te lo piensas y dije la realidad. Y digo, bueno, y si ahora entra uno y te quita el puesto, ¿y ahora tú qué haces? Y en ese aspecto de ganador, ¿creéis que el entrenador y el redactor que os lleva a todo el grupo influye? Yo sí. Sí. Yo Influye estoy mucho. totalmente convencido. Influye mucho. ¿Pero por qué influye? ¿Por técnico o porque somos jóvenes y la orientación del míster, que te puede decir, o un compañero, un directivo que venga y diga, oye, esto puede ser, como somos chavales todavía, te puede influir o cómo lo veis? Yo lo veo, no sé. Yo creo que y ahora sí que hemos tenido la gran suerte de ser primeros jugadores, ¿no? Tú ves al entrenador como tu referente. Encima nosotros hemos tenido la gran suerte de que cuando éramos jugadores en el Barça, nuestros entrenadores habían sido pues Artola, había sido Olmo, había sido Asensi, había sido Quique Costas, había sido Toño de la Cruz, Reixac, Cruyff, claro, son referentes en el mundo del fútbol en el Barça. Entonces, imagínate ese tipo de jugador chico joven que tiene el sueño de ser futbolista y que se te pone delante pues Juan Manuel Asensi, que te está diciendo lo que tienes que hacer, que hace 15 años estaba ganando una recopa o estaba ganando ligas. Es muy importante para un jugador tener al entrenador que sea un referente. Por eso para nosotros era básico lo que nos decíais en el día a día, ¿no? Incluso me acuerdo que tú te ponías a jugar en los juegos de posición con nosotros y claro, no perdías un balón. Claro, dices, ves una persona mayor de 45 años y juega mejor que tú, o aprietas o es imposible. Pues era un referente. Y no has dicho uno, has dicho... Todos, sí. Todos los que tuvimos habían sido referentes y de todos aprendías muchas cosas que ellos habían aprendido en el mundo del fútbol y todos que han pasado blaugrana también, todos habían jugado en el Barça, que era el objetivo, el sueño que tenías tú de jugador, ¿no? Para nosotros eres un referente. Tú tienes una carrera densa de partidos, tienes 400 partidos que has jugado y 130 en primera. ¿Cómo te llevas esto? De equipo aquí, con el 130. O sea, he tenido, mi carrera ha tenido dientes de sierra, ¿sabes? O sea, ha tenido momentos buenos, momentos no tan buenos, porque me ha tocado vivir descensos. Sí que es verdad que en algunos de los equipos que estaba, pues eran equipos de la zona baja de primera división, y eso la verdad es que te curte mucho, pero son años que lo pasas realmente mal. Si de algo estoy orgulloso en mi carrera es de haber estado 18 años seguidos entre primera y segunda división. O sea, 18 años seguidos realmente no es fácil y es a lo mejor de lo que más orgulloso estoy. Que todas las carreras son mejorables, evidentemente, o sea, son mejorables. Pero si a mí cuando era pequeño me dicen, oye, vas a estar 18 años seguidos entre primera y segunda,
pues la verdad es de lo que más orgulloso puedo estar. Claro, ha habido años de lesiones, ha habido años de cambios de entrenador, ha habido años de descensos, ha habido años también de ascensos, pero el hecho de estar ahí, trabajo, si algo me caractericé yo fue por el trabajo y no bajar los brazos nunca, pasara lo que pasara. Bueno, y tú estando fuera del Barça, cuando juegas, ¿se siente todavía el ADN del Barça, del club? Cuando estás en otra posición. Yo ahora hablo como entrenador, me he enfrentado al Barça. Entonces sé lo jodido que es, sé lo difícil que es. En un club como Las Palmas, que estamos haciendo un fútbol maravilloso, que jugamos muy bien, y viene el Barça que no estaba quizás en un buen momento, pero los jugadores que se te ponen delante tienen un talento innato, que son mucho mejores. Entonces sabes que tú estando a tu máximo nivel, es muy difícil poder ganarle a un equipo como el Barça. Y eso te das cuenta cuando eres rival y que lo has vivido en primera persona, primero como entrenador, pero como jugador y después como entrenador. Pero cuando te enfrentas al Barça, ves la grandeza de esos jugadores. Sea la temporada que sea. Sea la temporada que sea. El Barça esté en su mejor momento o sea un año que no le están yendo muy bien, te lo va a complicar. Yo lo he vivido como rival del Barça. Claro. O sea, yo me he encontrado... Y una época en la que tampoco el Barcelona conseguía muchos éxitos, jugabas contra el Barça y sabías que lo ibas a pasar mal y realmente lo acababas pasando mal. Sí. Oye, y siendo haber sido jugador del Barça, cuando sabes tienes más ventaja por haber estado en un club de esos que otros jugadores. Para salir del Barça yo creo que sí. Salir del Barça te abren puertas. O sea, yo, si te explico una anécdota, yo estaba en el filial del Barcelona, lesionado, y estaba convocado con la selección española. Yo jugaba en el Sporting de Gijón, de 42 partidos jugué 40 y no iba ni a una preselección pudiendo ir a la sub-21. Pudiendo ir a la sub-21. Claro. Es así. Sí. Y sin embargo, estando lesionado con el Barcelona, estaba convocado. Luego, por motivos tal, estabas lesionado y tal, no ibas y tal. Salir del Barcelona te abre muchas puertas, pero una vez has salido, te lo tienes que ganar. Sí, pero te digo, salís formado, o sea, formado más que, o sea, os sentí, por ejemplo, totalmente a otro nivel que el jugador que va, que está compañero vuestro y hostias. Totalmente. Sí. Yo sí que lo creo eso, ¿eh? Totalmente. Como te he dicho, fui al Sporting de Gijón, ahí no había una estructura base desde abajo hasta arriba. No salían chavales de la cantera como salen del Barcelona. Y veías que el nivel no era, en el filial del Barcelona el nivel era muy superior a los chavales que habían en el filial del Sporting, por decirlo el equipo en el que yo he estado. Entonces sales mucho mejor preparado. La temporada 93-94, com a jugadors del juvenil del Barça, que es deia el Sub-19, vam aconseguir un doblet històric, que va ser la Lliga i la Copa del Rei, guanyant la Lliga aquí i també la Copa del Rei amb el Real Madrid. ¿Sabeu qui era l'entrenador d'aquella generació desvestida de Quinta del Mini? ¿Y tú qué más importancia le das? ¿Desarrollar a gente joven o competir a nivel competitivo de profesional? A ver, a mí me gusta más el nivel competitivo de primer nivel. Yo he sido entrenador del filial del Barça y he sido entrenador del primer equipo de Las Palmas y del Sevilla. Entonces, entre comillas, tienes tú la sartén por el mango porque puedes, en el Barça B, tú estás a disposición del primer equipo. Yo entrenaba los mismos días y a la misma hora que el primer equipo para que cualquier necesidad que ellos tuvieran, media hora antes, una hora antes del entrenamiento, te llamaban y te decían, necesito estos 3 jugadores. Pero incluso a veces había pasado que estás entrenando y pasa algo en el primer equipo y en el medio de entrenamiento vienen y te piden un jugador y se lo llevan. Eso es una cosa que yo aceptaba y aparte creo que tiene que ser así. Como entrenador bueno, solo vivíamos aquí. Lo hemos vivido siempre. Siempre, pero para eso y para eso nosotros teníamos el juvenil y el juvenil tenía el juvenil B y el juvenil B tenía el cadete y era una cadena. Y nadie se tiene que... Pero cuando tú estás en el primer equipo, pues tú te montas el entrenamiento y sabes que si te falta este jugador porque está tocado o porque está lesionado o lo que sea, coges 2 o 3 chicos del filial que tú consideras que son importantes y los subes al primer equipo. Y esa tranquilidad de que el entrenamiento seguro que va a salir bien porque lo tienes todo montado, que no es tan impredecible cuando estás en un filial o en un juvenil, que para eso está, ¿no? Esos equipos. Sí, es importante, ¿no? Si no, en nuestra época también se pasaba lo mismo.
Hace falta, pásame un delantero que tienes por ahí. Siempre ha a pasado. fulano, pásame a fulano. Y yo me acuerdo que yo no lo viví, pero seguro que vosotros, pues este va con el filial, este va con el juvenil, si no has jugado con el Barça B, jugabas el domingo con el Barça Amateur a veces, con el Barça C, y esto pero para eso es un club que está en proceso de formación de jugadores. Y el entrenador ahí sí que creo que tenemos, y yo lo he vivido, y si tú también, lo tenemos que aceptar. Totalmente. Si Mingu es el mejor lateral izquierdo que tenemos y te lo piden, y va al primer equipo, al Barça B, estamos contentos todos. Tú como entrenador, yo cada vez que un jugador se me va al equipo de arriba, yo estaba contento. Y eso, yo recuerdo hacer una comida en tu casa con los jugadores, con el que debutó David Pirri con el filial, no sé si te acuerdas, David Pirri, y todos estamos ahí mirando el partido, cómo debutaba, porque era un logro de todos, era una alegría que un compañero nuestro pues diese el salto al filial, ¿no? Al Barça B en este caso. Pues es un poco la misma cadena. ¿Qué diferencia hay entre el fútbol, entender el fútbol, como jugador o como entrenador? Yo no te puedo hablar mucho porque como entrenador yo no lo llevo en la sangre, es algo que no me... A mí lo que me gusta es competir. Si yo fuera entrenador, me costaría mucho la edad formativa porque a mí lo que me gusta es competir y es lo que he vivido más años en mi carrera, que ha sido el competir. Entonces, si yo fuera entrenador, me costaría mucho estar en fútbol. Por eso realmente nunca me he dedicado, no es algo que ¿Tienes carácter para entrenar? No me llena, o sea, no me llena. Entiendo que tiene que ser vocacional 100% y a mí yo no tengo esa vocación. De entrenador formativo. A mí, si yo tuviera que entrenar... Sería profesional. Ojalá. No, pero digo, el formativo que estás diciendo... Creo que valdría más como entrenador profesional que como entrenador formativo. Por mi carácter, mi manera de ser, cómo tengo planteada mi vida también. O sea, en muchos aspectos de la vida soy más competitivo que formador. Estoy completamente de acuerdo. Claro, es que el formativo para mí es más complicado. Mucho más complicado. El profesional, y es más... Y estás educando también. Exacto. Y es menos agradecido. Menos agradecido y estás educando a los chavales. Es menos agradecido porque si tú eres competitivo y ganas, todo el mundo te aplaude. Tienes como un reconocimiento. El formativo nunca ves, o sea, tú ves el niño que ha evolucionado y te sientes satisfecho, pero nadie te lo agradece. O sea, nadie vendrá y te dirá qué buen trabajo hiciste con mi hijo. Es difícil. Al revés, mi hijo juega menos, que no juega en la posición que le toca, es que tienes preferencia por no sé quién, ¿no? Es muy desagradecido. Es muy desagradecido. En ese sentido, sí. Es que en eso es lo que te va a pasar. Pero tu paso por Las Palmas y Sevilla, profesional y tal, Sí. Claro que hemos hablado, ¿cómo te cambia de ser un entrenador profesional de formativo? Ahí va bien lo que hemos hablado ahora de... Sí. Esa es la diferencia que te decía. Al final, estar en el Barça, ya no te digo el Barça B es completamente profesional por los horarios, por la dedicación, por la exigencia, por todo, ¿no? Porque tienes que tener preparados a 18, 19, 20 jugadores para que puedan ayudar al primer equipo en el día a día y en el fin de semana, ¿no? Y tienen que dar la talla. Cuando tú das el salto a un primer equipo, como fue Las Palmas o fue el Sevilla, es lo que te digo, ya depende todo de ti. Tú tienes el poder de decir, pues el filial tiene que entrenar a la hora que yo diga, tienen que venir los jugadores que yo decida y nadie, entre comillas, nadie discute nada siempre que tengas una cierta lógica, ¿no? Yo, como he sido entrenador del filial y del juvenil, nunca fui a fastidiar al entrenador del filial de Las Palmas o del Sevilla. Lo que era necesario lo cogía y lo que no, y hablaba con ellos desde el principio para decirle, mira, yo voy contigo, porque sé lo que es eso, pero tienes que entender que eres el filial y que cada vez que yo necesite algo te lo voy a pedir. Claro. Y no voy a intentar perjudicarte para nada. Y esa... ¿Se has encontrado con muchas dudas ahí en esto? ¿Sabes qué pasa? Que es lo que digo, cuando tú estás en una cadena de filiales, que puede ser el juvenil, el Barça Atlético o el cadete, debes entender que para ti tiene que ser un éxito que tu mejor jugador o uno de tus mejores jugadores dé el salto al siguiente equipo. Si solo pensamos en que me quitan a Mingo y puede ser que no gane ese partido, que puede ser, vamos mal. Aquí tienes que tener en cuenta que la prioridad es formar. Y si el jugador que tú tienes va al equipo inmediatamente superior,
es una garantía, se está haciendo bien las cosas. Lo que tienes que hacer es que ese jugador esté bien preparado y decirle, hostia, aprovecha la oportunidad, tal, a ver si no vienes más, a ver si no vienes más. Y ya cogemos nosotros al que destaca del equipo de abajo, ¿no? Eso sí que lo tienes que tener muy claro. Si tú solo quieres ganar, yo creo que estás haciendo un mal al club que estás en ese caso entrenando. ¿Y tú eso lo valoras como jugador? ¿Qué valorarías más? ¿A un entrenador formativo o a un entrenador profesional? Tú como jugador. A ver, esa Depende en diferencia que hay. claro, depende en qué edad me lo preguntes. Como, evidentemente, en fútbol base tiene que ser No, pero por ejemplo, tú ya te metes en el campo profesional y has tenido entrenadores formativos. Y ahora vas a coger un entrenador profesional, o estás profesional. ¿Qué valor le das a cada uno? ¿He aprendido lo suficiente para matarme en el profesional? O sea, ¿Llegas bien formado de abajo, no? claro, ¿O no? ¿Sabes? Matarme, me meto ahí. lo lógico es que valore todo lo que aprendí de Como Rajes fue él el que nos formó a nosotros. todo lo que no nos aprendí. rajes mucho. No, claro, Bueno, del eso, formativo. cuidado, No, Cuidado que os apunto hay aquí. que valorar las dos cosas, porque Claro. si no tienes el formativo no vas a poder conseguir competir. O sea, si no adquieres un poco de base, entonces yo valoro tanto los entrenadores que tuve a nivel formativo como los a nivel competitivo, pero sí que es verdad que en edad formativa para mí tienen que ser formativos. Y luego hay que competir también, pero es primordial porque lo que no aprendas en esas edades... Pero ahí está la suerte que tuvimos nosotros de estar en el Barça. Claro, que aunque que te es estabas todo. formando y tú no lo sabías, estabas compitiendo porque había una exigencia máxima, que era la de ganar. Y la de ganar de una determinada manera, que es la grandeza que tiene el Barça. Sí, sí, sí. Y entonces nosotros Ahí se aprendió competíamos, pero realmente, claro, es que estabas aprendiendo, porque te estabas formando Sí, porque sí, al lado sí, tenías a los mejores y los mejores entrenadores, ¿no? Total. Pero tú eres un jugador constante y trabajador y todo esto. ¿Tú crees que te permitía más ser profesional? ¿La constancia y el trabajo o algo más? Yo Siempre te sí. dicen, no, si no trabajas, no sé qué. Hay una frase esa muy mítica, ¿no? Que dicen que el trabajo si tienes mucha virtud pero no tienes constancia, al final no te lleva a ningún lado. Yo, que me he caracterizado más por ser trabajador y ser constante, evidentemente defiendo más ese tipo de perfil. El jugador trabajador alargará más su carrera deportiva. El que tiene un don, yo creo que tendrá más picos y puede ser que su carrera se le acabe antes que el trabajador constante. El constante, evidentemente hay jugadores muy constantes que también tienen mucho nivel, pero al final, si quieres alargar tu carrera deportiva, necesitas ser constante y trabajador. Eso es así. Sí, pero si no trabajas, si no corres, no entras. Pero el talento también te sirve. Totalmente. Si es que Porque sin uno talento ya que no sea llegas. solamente trabajador. Es que yo ya doy por trabajador, supuesto que algo de talento tiene que tener, si no, no A ese llega. nivel no si no, no llegas. llega. Si no, a ese nivel es difícil que llegues, pero llegar solo con talento no te garantiza continuar muchos años. Sí, sí, sí. Tienes que ser trabajador. Y hay veces que hay perfiles de jugadores que da la sensación que por su manera de jugar no son trabajadores, pero también son trabajadores. O sea, no sé, sin ir más lejos, Messi seguro que ha trabajado como el que más, a pesar del gran talento que tenía, si no, a edad que se tiene mantiene ahora, no se mantiene a tantos ese, años a ese nivel. trabajando como un animal de verdad. Entonces falta algo más ahí, porque el talento con el desarrollo, la fuerza, te hace falta la inteligencia también, ¿o no? Es que yo creo que los que están a ese nivel son seleccionados, ¿eh? Hablas de que tiene ese talento Me has puesto un, y ese trabajo. me has puesto uno que dice, No, pero, sí, pero por ejemplo, ¿no? A Andrés Iniesta, que lo ves poquita cosa, Sí. un poco Pedri, ¿no? Hostia, tú es que ves a jugar a Pedri y con el balón todo el mundo pero es que sin balón es muy inteligente, seguro que se cuida, seguro que entrena como el que más, seguro que está en el gimnasio. Es que si no, no puedes aguantar en un club como con la exigencia que tiene el Barça. Si no, no aguantará. O sea, no aguantará. Caerá. Y no Caerá. es el caso. Es un poco lo de Iniesta, ¿no? Que sería un perfil parecido. Ha podido estar tantos años a ese nivel siendo tan poquita cosa, pues porque trabajaba como un animal. Aparte del talento innato y grandísimo que tiene, ¿no? Xavi, este perfil de jugadores. Y tú en vez de tanto talento eres más estratega. ¿Cómo metes ahí el desarrollo con los jugadores? Sí, él comenta, claro, una cosa el talento, la potencia, pero después como entrenador que has sido y eres, Sí.
La estrategia, ¿cómo lo metes? A ver, es muy importante todo en el fútbol, ¿eh? Y hablabas un poco con Mingu, hostia, ¿qué le pides tú a un entrenador, no? Hostia, es que es muy difícil, porque tú tienes 25 jugadores, que cada uno es diferente, y al final llega que el jugador es egoísta, yo soy el jugador y era egoísta, que yo lo que quería era jugar. Entonces, en un partido 11 van a estar contentos, los del banquillo van a estar enfadados y los que no están convocados ya ni te digo, te dicen de todo, ¿vale? Y los que han jugado un ratito van a estar un poco. Pero tú ese problema lo vas a tener siempre, porque aunque quites a 11 y pongas a otros 11, hay 11 que Hay están 11 enfadados. que se cabrean, eso Están está claro. claro. Entonces, el ser honesto, el ser directo, el ser claro es algo que el futbolista, si no juega, no estará contento, pero nunca te va a poder echar en cara. Yo sí que en ese sentido lo tengo claro. Yo voy de cara y si tengo que decirles algo, se lo digo. No tengo ninguna duda. Y siempre dejo mi despacho abierto para que, en el caso de que Mingo es mi jugador, está entrenando bien y no juega, y yo lo trato como uno más, él tenga la oportunidad de venir a mi despacho y decirme, oye, mister, ¿por qué no juego? Y te diré, pues mira, pues no juegas pues porque es que Asensi está mejor que tú en estos momentos y tampoco voy a hacerte a decirte, sigue trabajando así porque tendrás la oportunidad, porque a lo mejor no la tienes. Es que a lo mejor él lo sigue haciendo bien y yo considero que para el equipo es mejor que juegue otro compañero. Entonces, esa claridad, ese ir de cara al jugador, aunque no le guste, yo creo que se valora mucho. Yo creo que esto lo está llevando a la perfección es el míster actual, el Flick este. Sí. Porque igual de esto llega, sale y no te juega, Lewandowski no te juega y lo tienes que sentar al banquillo. Sí, sí, está son jugando a cracks, son Olmo. todos cracks. Exacto, está sacando a otro y Él hace lo tienes sentado en el banquillo. Claro, yo no sé de puertas adentro, pero él hace rotaciones y no ves casi nunca a nadie enfadado. Malas caras no se suelen Y ver. eso es muy mérito del difícil. entrenador, mérito del entrenador. Muy difícil, Sí, 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 muy sí, difícil. Sí, sí. ¿Qué pesa más, el talento, en la carrera de fútbol, el talento o la constancia? ¿Pesa más? Sí. En la carrera, ¿qué pesa más? Yo pienso que, o sea, cualquiera que tenga constancia no llega, necesita un talento. Por eso pienso que el talento tiene más peso, porque sin eso no llegas. Una vez has llegado con ese talento, lo que te va a hacer mantener es la constancia, pero sin talento no llegas. O sea, sin talento no. A ese nivel es imposible. Sí, sí, Pero no en eso. Si yo quiero ser ahora jugador de baloncesto y estoy todo el día entrenando baloncesto, no llegaré. Por muy, No tienes el constante, talento, sí, sí. por muy constante que sea, no llegaré a ser nunca jugador de baloncesto. Pero tienes que tener talento. Tienes que tener talento. Porque la constancia la puedes encontrar. Estás trabajando, la encuentras. Exacto. Sí, 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 sí. El talento es innegociable. O sea, si no hay talento. Es que no llegas, no. Porque todo el mundo quiere ser futbolista, todo el mundo dedicaría todo lo que tiene para poder llegar. Pero luego. Y no llega casi nadie. O sea, llega Claro, muy el poca porcentaje gente. de la gente que, incluso de chicos del Barcelona, que no acaban llegando al primer equipo, incluso no acaban llegando a ser futbolistas profesionales, es porque cuesta mucho, porque es muy difícil, porque arriba está la gente seleccionada, y es así. ¿Qué pensáis, después de tanto tiempo en el Barcelona, como jugador y después como entrenador, tú y todo, qué pensáis que os ha dado el Barça? A mí todo. A mí el Barça me formó como jugador, después me formó como entrenador y sobre todo me ha formado como persona. Al final, cuando yo he estado 28 años en esta casa, como digo, como entrenador, como jugador, como entrenador, y a mí me ha formado como persona y me ha dado unos valores. El hecho de estar en la Masía, aunque no sea como residente, sino todos los entrenadores que hemos tenido, toda la formación que hemos tenido, tanto interna como externa del club, el representar al club en cada partido, en cada torneo que jugábamos fuera, también era una responsabilidad como jugadores, y luego también lo he vivido como entrenador. Y para mí, ostras, el Barça es que a mí me lo ha dado todo, ¿no? Los que hemos estado tantos años aquí. Totalmente, yo pienso lo mismo. En mi caso, la edad formativa de educarte y todo, que es desde los 12 hasta los 20, que es cuando más yo vivía en la residencia, vivía con compañeros, con el director, con el gerente. O sea, realmente yo me eduqué aquí en el Barcelona. Entonces, no sé si es muy bueno o muy malo, pero como soy yo, es como me ha educado el Barcelona, y creo que valores en ese aspecto sí que los tengo. Esto quiere decir que os marcó el Barcelona en vuestra carrera a mí deportiva. Totalmente. Ya te digo, desde los 12 hasta los 20, que es la edad más delicada, y yo la pasé aquí con con unas directrices muy claras. Te voy a explicar una anécdota que
algunas veces la explico. El primer fin de semana yo vivía en la Masía, 12 años, llega el primer fin de semana que vienen a verme mis padres después de haberme dejado 15 días antes o un mes antes. Entran mis padres por la puerta y Avelino avisar a Mingo que han venido sus padres. Y yo voy corriendo, los veo y me voy corriendo a buscar la bolsa y tal. Viene, me agarra. Lo primero que tienes que hacer... ¿Tu padre? No, Avelino. Avelino. Me coge. Lo primero que tienes que hacer es ir a darle 2 besos a tus padres y después vas a ir a coger la bolsa o lo que haga necesitas. falta. Pero eso que no falte. Hace un mes que no te han visto. Vienen a buscarte. Te han echado de menos. O sea, lo primero que tienes que hacer es un abrazo y un beso a tus Que padres. tú los paso mal, pero ellos también. Correcto. Claro, claro. Me quedo, o sea, son cosas que te van quedando grabadas. Educación, sí, sí. Y eso, sí, marca. me lo enseñó el cocinero de la residencia. O sea, son cosas, son detalles que con el tiempo, en ese momento no los valoras mucho, pero con el tiempo te das cuenta que realmente eso pequeño, pues multiplicado por 1000, porque era el día a día, el día a día, el día a día. Nosotros cuando, como entrenadores de la cadetes juveniles, cada jugador que iba a la selección española, cuando hablabas con el seleccionador de turno, te decía qué diferencia hay entre los jugadores del Barça y el resto de equipos. Son educados, te dan la mano, respetan los horarios, nunca llegan tarde. En cambio hay jugadores de otros equipos que es muy diferente, que hay que estar detrás. No sé. Eso es el Barça. Esa formación, esa educación, esos valores que te da el club, que luego se transmite, por ejemplo, cuando van los chicos a la selección. A mí me llena de orgullo el que el seleccionador nacional te dijera, Sí, hostia, sí, pues, sí. ¿qué diferencia hay entre los jugadores que vienen del Barça al resto? Pues para mí, eso es un poco el Barça, ¿no? El resumen. ¿Se puede salir del Barça, pero se sigue siendo del Barça toda la vida? Sí. yo sí, por lo menos. Yo también, o sea, yo sí. sí. O sea, vosotros, porque yo creo que habéis estado desde pequeños aquí, pero ¿tú crees que el jugador poco ya macho que ha venido fuera, ha estado varios años aquí, y pues dice, yo soy del Barça y tal, cuando se marcha piensa lo mismo? Yo creo que cada persona es un mundo, ¿no? Pero la mayoría al Barça le marca. Estoy convencido. Estoy convencido. Sí. De hecho, Mister, no, tú fuiste jugador muchos años, te marchaste, fuiste luego entrenador, ahora estás de presi de la agrupación y, ¿no? Y yo creo que tú eres del Barça, ¿no? Tú, Yo soy del Asensi Barça. se relaciona Claro, con el claro, Barça, ¿no? Sí, totalmente. En cosas diferentes, ¿no? Jugador, entrenador, presidente de la agrupación, ¿no? Y, ostras, pues es un poco, ¿no? Ese resumen, ¿no? Totalmente. Una persona que no es ni de aquí. Yo he estado más años jugando en equipos de primera división fuera del Barcelona que en el Barcelona. Y yo me siento culé y moriré culé y toda la vida. Sí. A mí también, yo también, es lo que tú dices, muchos años en el Barça y siempre te preguntan, bueno, pero tú eres del Elche y tal. Digo, no, yo salí del Elche y al Elche lo aprecio, quiero. Yo lo que le digo, el Elche fue como mis padres que me dan a luz, me dan tal, y en el momento me tengo que marchar a buscarme la vida. Claro. Y el Barça me acoge, y esta es mi vida en el Barça, ¿no? Aquí ha sido todo el desarrollo hasta la actual, ¿no? Sí. Y yo sin desmerecer a nadie, Claro, pero yo tampoco, juega sí, el Barcelona Betis. ¿Tú ¿con quién vas? El Barça está arriba. Eso me lo Barcelona, ¿tú con quién vas? Eso me lo preguntaron el otro día. Pero Sí, no hay, sí. No se puede controlar, es que no hay lo lleva, discusión, sí, o sí. sea, no hay dilema. Sí, sí, o sea, perdóname, porque a veces me lo dice un bético a muerte, que ya sabes cómo Que sí, son, que si sí, tú has que estado en sí, Sevilla. sí. Te lo dice un Pasionales. bético a muerte esperando que tú le digas, bueno, Sí, medio corazoncito. Medio, pa' ahora, lo ya, siento, no. pero no hay es- color. es muy No, fuerte, que te dicen, muy no, es que tú no has jugado en el primer equipo, has jugado solo en pero es que no tiene nada que ver. No hay Ese color. sentimiento que tienes dentro Totalmente, no tiene nada que ver. totalmente, sí. Sí, yo te digo, a mí me hace mucho con el Elche, cuando Barcelona que está en primera. ¿Qué? ¿Ya cómo estará tu corazón partido? ¿No? Digo, Sí, pues no, depende de no, partido no lo está, está de color que me añoro, me gusta, Claro, claro. recordar, tengo amigos en Sí, Elche, y claro, todo por eso, supuesto, evidentemente. pero el Barcelona es el Barcelona. Sí, no hay duda. Y bueno, una pregunta, a ver, ¿cómo, si tuvierais que dar un consejo a un chaval que es canterano que sale ahora, vosotros que habéis vivido en la Masía, ¿qué le diríais a estos chavales? Yo, como he tenido también la suerte de ser entrenador, yo le diría que disfrute del proceso. O sea, que se exija al máximo para que pase lo que pase, es decir, si llega al primer equipo o tiene que salir fuera o no tiene la suerte de ser jugador profesional, que nunca jamás se pueda tirar nada en cara. Es decir, yo lo he dado todo, la competencia es máxima porque
en las categorías inferiores del Barça tu competencia no es el jugador del Español, ni el del Adam, ni el del... es tu compañero, porque tu compañero es igual o mejor que tú. Un poco lo que decía Mingo antes, que, hostia, que tengo un compañero que sube de abajo, no le puedo dar nada. Te voy a tratar igual, es así. Que disfrute del proceso, que aprenda y que cuando pase lo que pase, que jamás se pueda decir, se pueda echar en cara, hostia, es que aquí tenía que haber dado un poquito más. Si hace eso, puede estar orgulloso de su vida. Trabajo y humildad. Trabajo y humildad. Y otra cosa. No creerte nunca mejor que nadie, porque si no dejas de trabajar. Claro. Cuando te crees ya superior, dejas de trabajar. Trabajo y humildad. Y yo creo que otra cosa le podríamos añadir, el respeto. Respeto a los compañeros y a los entrenadores. Después cuando eres mayor se te olvida muchas cosas. Si vienes de pequeño ya con ese margen también ahí, hay que respetar. Es la suerte que tiene un club como el Barça. Exacto. Que genera educación y respeto, como digo, ¿no? Que iban los chicos a la selección y eran diferentes. Y eso te llena de orgullo, que la mayoría eran algo habremos hecho bien, ¿no? No, es verdad, algo estamos haciendo bien. Claro. Algo, sí. Y eso es el respeto a la educación básica también. Totalmente. Único, a ver, explícame, ¿cómo gustaría que os recordara de vuestro trabajo y de estancia en el fútbol? Me acuerdo de Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que era un jugador trabajador y humilde en ese aspecto. No, es que creo que... No, yo te conozco, lo que yo puedo dar fe de eso. Sí. Era un pesado, mister, era un pesado. Era difícil de pasarlo. Y otra vez estaba ahí. Era duro de pasar, sí, pero... Rascaba y era desagradable, un tío desagradable. Para los extremos era desagradable. Por eso ha estado tantos años ahí. Y como digo, ¿no? Tú tenías la virtud de poder jugar en el Barça o en el Betis de una manera e irte al Rayo o irte al Albacete o al Sporting a otro tipo de fútbol, a otra mentalidad, a otra agresividad o a, no sé, a solo defendernos y salir a la contra. Totalmente. Tenías esa virtud, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, vamos a meter un poquito en el aspecto actual. ¿Qué me opináis del Barça de la Liga? De la Liga. Comentarme. ¿Cómo veis tú? ¿Qué pensáis de la Liga? A mí el Barça me gusta mucho primero porque el míster es capaz de tener a prácticamente toda la plantilla enchufada. También es cierto que todo el mundo está participando, ¿no? Sí. Da posibilidades también a chicos del filial que acaban subiendo. Ha tenido bajas. El otro día debutó un juvenil. Sí. El Xavi Espar. Ostras, si este chaval está juvenil el domingo pasado. Es un club que no pone nunca excusas, ¿no? Ahora estaba Valde y Koundé lesionados. Sí. Xavi Espar del filial, preparado. Correcto. No hay excusas. Se marchó Íñigo. Íñigo el central, pues no pasa nada. Vamos a competir con lo que tenemos. Tenías abajo, tenía Christensen y con esto podemos aguantar. Eric, que parecía Eric García, a jugar ahí haciéndolo no bien, lo siguiente. Eric puedes ponerlo hasta de portero. Bueno, el portero que es bajito. Pero Gerard Martín, que parecía, también está haciendo una temporada brutal de un chico que hace 2 temporadas estaba en el Cornellá. Entonces, yo veo a un equipo competitivo. Marc González también, el chaval, Marc. ¿Es Casado? Marc Casado. Sí, Marc Casado, sí. Yo lo veía jugar en el B. Sí. Como ese chaval. Muy bien. Y no es titular en el primer equipo. Porque tiene delante a gente mejor. Hablamos de la competencia, ¿no? Es que yo no juego, mister, pero coño, es que está De Jong, está Bernal, está Pedri, está Fermín, está Y ahora te sale Gavi. Está saliendo el otro día, salido otra vez, está fuerte. Es que es el Barça, a los mejores jugadores. Y por suerte muchos formados. Están haciendo un buen año. Muy buen año. De momento, muy buen año. Primeros, 4 puntos de distancia con el Madrid. Yo creo que, aparte, muy buen año, yo creo que lo siguiente, porque exigirle a unos chavales tan jóvenes el esfuerzo que están haciendo para mantener la categoría y el nombre del Barça del club. Sí. Hostia, aquí se lo han jugado a todos. Muy difícil. Se lo han jugado a la junta directiva, al presidente, se han confiado en el entrenador, se han confiado a los chavales, y que meter a los chavales. Esa unión. Y que no estás en la Liga de la Andorra. Que los rivales se han reforzado más no poder y tal, y siguen estando ahí. Y encima estamos a 4 puntos del Madrid. Hemos sacado 4. Íbamos abajo nosotros del Madrid. Claro, por debajo y lo hemos pasado. Sí. Y dices, bueno, pues, chicos, esto es increíble, ¿no? No, y que tú puedes perder, ¿no? Como por ejemplo contra el Atlético de Madrid, que tienes un mal día y pierdes 4-0.
pero sabes que es un error, porque luego ganas 3-0 y mereces mucho más, por lo que por lo que se ha demostrado. Sí, es decir, sí. y tú caes, pero caes con la cabeza alta de que has tenido, por desgracia, un mal día con un gol anulado que podemos entrar a Sí, discutir, sí, sí. mucha gente. Y, No, que y el equipo ocasiones, que hubo ocasiones. y ocasiones, y el equipo De remontar. pues, compite como el que más. Entonces es para estar orgulloso, ¿no?, de un equipo así. Dices, hostia, lo ves y dices, bueno. ¿Ya hay alguna diferencia con el de la Champions? Yo, Yo creo que no, siempre salen a competir. A mí me da esa sensación, no sé vosotros lo que pensáis, pero yo lo que he visto, siempre salen a competir, me identifico, o sea, me gusta lo que veo y siempre lo veo, como tú has dicho, te puede pasar un día puntual que acabes encajando. Creo que es más acierto igual del rival, que también. te llegan 3 veces, te meten 3 goles, Sí, sí. porque a lo mejor tú no merecías que te metieran estos 3 goles, pero luego llega la Champions y vuelven a competir. No es fácil, o sea, es que están jugando contra los mejores de Europa. sí o que es sea, cierto que en la Champions la exigencia es máxima porque Es más. el rival, Claro. los rivales Claro. son Más fuertes, mejores, son son mejores prácticamente que de tu sí. nivel. Entonces, claro, como tengas un mal día, sí que te va a penalizar mucho más, pero es un equipo que, bueno... No, lo que pasa es que la Champions tiene otro carácter, otro nivel de competición. Copa de Europa es de extranjero y la gente de aquí quiere, ya sabe, podemos ganar la Liga, bueno, somos campeones pero ese Queremos campeón de más. Europa somos es Los otro mejores de estatus, Europa, sí, es sí, otro estatus que también lo queremos, lo queremos todos los que hemos, y más los que hemos sido jugadores, yo, hostia, me voy a poner. No, y tú sabes lo que es ganar una competición, ¿no? ¿No? Como la Recopa, ¿no? Que Sí. tiene que ser un orgullo, ¿no? Para Es especial. diferente, ¿no? Diferente, ¿no? Muy exactamente, diferente, sí, ¿no? sí. Eso también sabes que de cara a la gente también tiene mucha importancia eso, ¿no? Para el Muchísima. aficionado. No, sí, es que no lo sabía. Aparte de eso, mira, ahora el campo. Han abierto otros 20 y tantos mil, el campo está lleno. Está lleno, sí, sí. Yo lo veo, digo, está la gente Tiene ganas, eufórica, digo, lo ves un ambiente tan sano y tan divertido, y dices, no, estoy aquí, seguro que no fallamos, pero bueno, el fútbol ya sabes cómo es. Bueno, es que ¿Eh? por eso es tan bonito el fútbol. yo Porque he llegado 3 horas antes, por decir y había gente por la calle, sí. todos Los alrededores, camisetas. exagerado, con camisetas, y dice, oye, que el partido no, hasta dentro de 6 horas, da igual, lleno de gente. Nosotros hemos estado comiendo cerca de aquí en un restaurante y ha venido a una mesa 4 vestidos del Barça. Sí, sí. Con el escudo del Barça y nos han visto a Antonio y digo, "Hombre, esta noche está tan... Dios, no os preocupéis que vamos a ganar. Vamos a ganar. Ahora que no ganemos ya no voy a verlo. Bueno, compañeros, aquí la tertulia nuestra, ahora acabamos y hay unas preguntas de la gente que nos ve, pero lo vamos a discutir eso ahí en el futbolín, uno contra uno, cada pregunta, cada gol, una pregunta. Vamos, va. Ostras, mira. A ver, uno cada lado, no vayáis a jugar los dos con el mismo equipo. Aquí, no, Que yo estoy allí con el... Claro, no puedo ganar nunca con estos cara. colores, me voy a dejar ganar. Bueno, ¿Es el ahora Valencia o el Sevilla? jugamos. Ojalá tiramos la bolita y jugamos. Y cuando un gol paramos y hacemos una pregunta que está bien de la gente que nos... Vale. ¿Vale? bien. Pues Venga. ¿Vamos? Esto es imposible. Vamos, Mingo, ¿eh? Venga, va. Sí. Esto va a durar poco, ¿eh? Esto va a durar poco. Pero es porque llevo el Barça, ¿eh? Ya. Dice Lidia Fish, dice, ¿quina va a ser la experiencia més emotiva que vas viure com a jugador del Can Barça? Per mi, el meu debut al primer equip del Barça. La experiencia. I la teva? Jo, sí, la presentació del Barça, quan em vaig presentar amb el primer equip, va ser el meu moment La experiencia cumbre, bonita. sí, sí, més positiu. Bueno, venga, tiene 1-0. No hay fuera de juego, ¿eh? No hay fuera de juego, Mingo. Ah, pero... Oye, que el partido es a las 7 menos cuarto, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué golazo! De Bella Campos, sí, qué golazo, bueno. Bueno, a ver. M'ha donat peixet, Sí. segur. Bernard Pujol, alemán, dice, ¿crees que el fútbol ha evolucionado con todas las tecnologías y normas nuevas que hay? ¿O era mejor el de la época anterior? Yo creo que ha evolucionado y ha evolucionado para bien, pero a veces también se equivocan. Entonces... Pero, o sea, ¿se equivoca? No, yo creo que ha evolucionado para bien. Creo que ha evolucionado para bien.
Sí, sí. Si estamos de acuerdo con el VAR y compañía y todo esto, Yo veo todavía lagunas Pero hay más en las aciertos que interpretaciones. errores. Sí, sí. A mí me parece bien todo lo que sea Para bien, que mejore, que mejore. Pero cuando dependes de tanta gente, interpretaciones y todo, puedes estar mirando los dos en la misma jugada, cámara lenta y No te pones de acuerdo. Y no te pones de no, acuerdo. es que por eso digo que ha habido momentos que han estado al menos 4 o 5 minutos para decidir Totalmente. si fuera juego. Por eso me pongo en Teniendo duda ahí un la poco si televisión. realmente eso es mejor para el fútbol. Eso habría que mejorarlo, sí, esa parte sí. Pero se supone que ha venido para eso mejorarlo, sí. ¿no? Para ser más justo. Esto que se parece, sí, a ver si vamos mejor. Venga, vamos. Vamos, va. 1-1. No, si has marcado Sí, sí, tenías que es igual, sacar tú, no ¿no? pasa nada. ¿Por qué cambio? Ha sido Lewandowski. Es en Marcel Sevillán Juven. ¿Qué diferencia hay entre los partidos locales en el Camp Nou y los visitantes? ¿Por qué antes no se ganaba fuera de casa tan fácil? Digo, coño, fácil. ¿No? Fuera de casa, a ver, sí. ¿Por qué antes no se ganaba fuera tan fácil como ahora? No puede ser, es difícil. Es difícil. Sí, cuesta, pero depende qué antes. O sea, ahora todos los campos miden prácticamente lo mismo, la hierba está, Está bien. perfecta y al final se acaba ganando el que mejor lo hace o el que... El que propone más sí, también, ¿no? sí. Que es más valiente muchas veces Sí. también. No sé, yo creo que cuesta igual ganar fuera que en casa. Está claro que en casa tienes a tu público, pero por ejemplo un club como el Barça que tiene que ir a conseguir las máximas, ¿no? Por ejemplo la Liga tiene que ganar fuera de casa también muchos partidos. Hombre, claro. No puede ir a empatar fuera y ganar en casa porque con eso solamente no le daría. Entonces el ser más propositivo de ir hacia adelante te da esa Es que, mira, pues antes, yo no recordaba, ahora te meten pressing, aquí vienen a jugar y te meten pressing de salida que no te dejan ni mover. Te aprietan. Sí. Te aprietan mucho más que antes. Antes no había Sí, sí. esta manera de jugar, pero bueno. Venga, el último. Tenemos la última pregunta, ¿eh? O empatan, bingo, o 3-1. Si te fijas, yo estoy... Estoy casi sudando y él hace así. Yo estoy aquí. Bueno, la última pregunta. JV Modoler Bernabéu. A ver, esto es un poco... A ver, ¿cómo lo digo? ¿Debe un jugador del primer equipo que sea socio pronunciarse públicamente sobre una oposición electoral a la presidencia del club? Yo creo que eso es personal. Cada Sí, uno tiene que yo tener la pienso libertad lo de mismo. hacerlo o de no Sí, hacerlo. sí. O sea, es personal. Cada uno está más democráticamente y puede ser un equipo. Si y uno ser quiere hacerlo- de otra persona. O sea, no pueden obligar a hacerlo. Yo creo que no deberían obligar a hacerlo público. Pero si él quiere- Si él quiere hacerlo es respetable y si no, también tiene que ser respetable. No, totalmente. Esto es lo que yo también creo. Es democrático y cada uno tiene su manera de pensar y su manera de ser, aunque esté donde esté. Correcto. Lo que digo, siempre respetando al contrario, está bien. Paisano. Mister, Cago en 10, gracias por venir. Me alegro un montón. un placer, como siempre. Qué alegría verte, qué alegría verte. ¿No? ¿Ves que no nos comemos a nadie aquí como... Estamos ahora pendientes... Mejor en familia. Ahora sí, estamos sí. pendientes de tu retirada oficial de los campos. Exacto. Aunque sea En de el tercera, momento te vamos a traer directamente para acá veteranos. a echar un partido. queda Hombre, poco. claro, sí. No, ahora no tiene excusa. ¿Qué va? Ya queda poco, ya. Bueno, Cuando te llame. ahí va. El mister allí. Toma.